Mi hija me dejó en la puerta del aeropuerto. Abordaron. Yo abordé mi jet privado hacia la oficina de mi abogado. El sonido de las ruedas de mi maleta sobre el mármol del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México resonaba como un eco vacío en mi pecho. Sofía caminaba 3 pasos adelante, su cabello rubio recogido en un moño perfecto, mientras David, mi yerno, revisaba obsesivamente su teléfono. Los observé alejarse hacia la puerta de embarque sin voltear una sola vez. Mis manos temblaron ligeramente mientras sujetaba mi boleto, no el que ellos creían que tenía. Mamá, te esperamos en Cancún mañana. El chofer del hotel te recogerá. Las palabras de Sofía aún resonaban en mis oídos, pronunciadas con esa sonrisa forzada que había perfeccionado desde que se casó con David hace 5 años. Ni siquiera me había dado un abrazo de despedida. Los observé desaparecer entre la multitud de pasajeros que se dirigían al vuelo comercial a Cancún, ese mismo vuelo en el que se suponía que yo debería estar. El drama familiar que se había gestado durante meses finalmente había llegado a su punto de quiebre. Durante las últimas semanas había notado las miradas cómplices entre Sofía y David, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación, las llamadas telefónicas susurradas que terminaban con un «ya hablaremos después» cuando me acercaba. La humillación de esta mañana había sido la gota que derramó el vaso. Mamá, David y yo necesitamos hablar contigo sobre algunas cosas importantes durante las vacaciones, me había dicho Sofía mientras desayunábamos en mi casa de las Lomas. Cosas sobre tu futuro, sobre la empresa, sobre lo que es mejor para todos. La forma en que pronunció todos me hizo entender que en esa ecuación yo era el problema a resolver. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro, mi chofer, señora Patricia. El jet está listo. El capitán Morales la espera. Sonreí por primera vez en semanas. Mi hija malagradecida creía que yo era una vieja ingenua que necesitaba ser manejada como una niña. Mal sabía ella que, mientras ellos planeaban su pequeña intervención familiar en Cancún, yo tenía mis propios planes, planes que involucrarían al licenciado Hernández, mi abogado de confianza, y algunos documentos muy importantes que llevaba en mi bolsa de mano. Caminé hacia la sección de aviación privada del aeropuerto, mis pasos cada vez más firmes. Los empleados me saludaron con la cortesía reservada para los clientes VIP. Buen día, señora Mendoza. Su aeronave está lista para partir hacia Guadalajara. A mis 72 años, había construido un imperio textil desde cero después de quedar viuda. Sofía y David habían disfrutado de los frutos de mi trabajo toda su vida, pero aparentemente ahora consideraban que era hora de tomar las riendas del negocio familiar. El interior del jet privado me recibió con su familiar lujo discreto. Me acomodé en mi asiento de cuero mientras el capitán confirmaba nuestro plan de vuelo. En 2 horas estaría en Guadalajara, no para unas vacaciones como Sofía creía, sino para una reunión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Abrí mi bolsa y toqué el sobre manila que contenía documentos que mi hija nunca había visto, investigaciones privadas, grabaciones de audio y registros financieros que pintaban un cuadro muy diferente del que ella y David habían presentado. Mientras el avión despegaba, observé la Ciudad de México hacerse pequeña bajo mis pies. Sofía y David estarían aterrizando en Cancún en unas horas, esperándome en el hotel, listos para su pequeña emboscada familiar. Pero yo estaría en una oficina de abogados, reorganizando mi testamento y activando algunas cláusulas de protección que había preparado años atrás, esperando nunca tener que usarlas. El mensaje que les enviaría desde Guadalajara sería simple: cambio de planes, nos vemos pronto. Lo que no sabían era que cuando nos volviéramos a ver,
ya no sería la misma mujer vulnerable que habían intentado manipular. El licenciado Hernández me recibió en su oficina de Guadalajara con la gravedad que ameritaba la situación. Sus canas y su traje impecable reflejaban los 40 años de experiencia que lo habían convertido en el abogado más respetado del occidente del país. Señora Mendoza, he revisado toda la documentación que me envió la semana pasada. La situación es más grave de lo que imaginábamos. Colocó sobre su escritorio de caoba una serie de documentos que hicieron que mi estómago se encogiera. Estados de cuenta bancarios, transferencias no autorizadas y, lo más doloroso, una copia del poder notarial que Sofía había intentado que firmara hace 2 meses. Mira, mamá, es solo para simplificar los trámites de la empresa mientras te dedicas a disfrutar tu retiro, me había dicho entonces. Por fortuna, algo en mi interior me había hecho dudar. David ha estado transfiriendo fondos de las cuentas corporativas a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Continuó el licenciado Hernández, señalando los números resaltados en amarillo. En los últimos 6 meses han desviado cerca de 8 millones de pesos. La empresa se llama Sofía Investments. Ni siquiera se molestaron en disimular. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Sofía. Rechacé la llamada. 2 minutos después volvió a sonar. Esta vez era David. También lo rechacé. El licenciado me observó con comprensión paternal. Ya se dieron cuenta de que no llegó al hotel, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Los mensajes comenzaron a llegar en avalancha. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Patricia, el hotel dice que cancelaste tu reservación. Por favor, contesta. Necesitamos saber que estás bien. La preocupación en sus mensajes habría sido conmovedora si no fuera porque yo sabía que su inquietud no era por mi bienestar, sino por el control que creían tener sobre mí. Hay más, dijo el licenciado, abriendo otro expediente. El detective privado que contraté encontró evidencia de que planean declararte mentalmente incompetente. David ya consultó con un psiquiatra que, por la módica suma de 200,000 pesos, estaría dispuesto a emitir un dictamen favorable a sus intereses. La traición familiar había alcanzado profundidades que nunca imaginé posibles. Mi propia hija, la niña a la que había criado sola después de la muerte de su padre, la joven a la que había enviado a estudiar a la mejor universidad privada del país, estaba conspirando para robarme no solo mi dinero, sino mi dignidad y mi libertad. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. El licenciado sonrió con esa expresión que había visto 1000 veces cuando tenía un as bajo la manga. Varias, señora Mendoza, y todas completamente legales. Abrió un nuevo expediente y comenzó a explicarme el plan que habíamos estado desarrollando en secreto durante las últimas semanas. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté por curiosidad. Señora Mendoza, habla el gerente del Hotel Marriott Cancún. Su hija y su yerno están aquí preguntando por usted. Dicen que está extraviada y que sufre de demencia senil. ¿Desea que me ponga en contacto con las autoridades? La sangre se me subió al rostro. Le agradezco la llamada, joven. Mi hija y mi yerno están mintiendo. Yo estoy perfectamente bien y en pleno uso de mis facultades mentales. De hecho, estoy en una reunión de negocios muy importante. Por favor, dígales que no tengo intención de reunirme con ellos y que regresen a México cuando gusten. Colgué y miré al licenciado. Acaban de declarar públicamente que tengo demencia senil en un hotel. Eso no sirve, ¿verdad? Más de lo que imagina, señora Mendoza. Calumnia e injuria, intento de fraude, conspiración para cometer fraude. Estamos armando un caso sólido. Se reclinó en su silla. Pero lo mejor viene ahora. Mañana por la mañana, mientras ellos siguen en Cancún buscándola, ejecutaremos la primera fase del plan. La mañana siguiente me encontró en la oficina corporativa de Textiles Mendoza en Guadalajara,
acompañada del licenciado Hernández y de un notario público. A las 8 en punto, mientras Sofía y David seguramente desayunaban en su hotel de Cancún, yo estaba firmando documentos que cambiarían para siempre la estructura de mi empresa. Con esto, señora Mendoza, usted retiene el control absoluto de todas las acciones, pero designa a su sobrino Roberto como director ejecutivo temporal, explicó el notario mientras yo firmaba cada página. Roberto era el hijo de mi hermana, un ingeniero industrial brillante que había trabajado en empresas internacionales y que, a diferencia de mi hija, había construido su carrera sin depender del apellido familiar. Mi teléfono no había dejado de sonar en toda la mañana. Los mensajes de Sofía habían evolucionado de la preocupación fingida a la desesperación mal disimulada. Mamá, la policía nos dice que no pueden buscar a una persona adulta que desapareció voluntariamente. Por favor, danos una señal de que estás bien. Y luego, David habló con el banco. Dicen que ayer hubo movimiento en las cuentas corporativas. ¿Qué está pasando? Sonreí mientras leía ese último mensaje. Por supuesto que había habido movimiento en las cuentas. Había transferido todo el dinero a nuevas cuentas en un banco diferente. Cuentas a las que solo yo tenía acceso. El dinero que David había estado robando durante meses ya no estaba disponible para él. Señora, tiene una llamada, anunció mi asistente, Mónica, quien había volado desde México esa misma mañana. Es su hija. Dice que es urgente. Pásemela. Respiré profundo antes de contestar. ¿Sí? Mamá. Gracias a Dios que contestas. Estamos desesperados. ¿Dónde estás? ¿Por qué no llegaste al hotel? ¿Por qué se movió el dinero de las cuentas? La voz de Sofía sonaba aguda, casi histérica. Estoy perfectamente bien, hija. Estoy en Guadalajara, atendiendo asuntos de la empresa. Mi voz sonó más serena de lo que me sentía por dentro. ¿En Guadalajara? ¿Por qué? Se suponía que íbamos a estar juntas en familia, a hablar sobre tu futuro, sobre... Su voz se quebró ligeramente. ¿Sobre declararme mentalmente incompetente? La pregunta cayó como una bomba en la conversación. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Mamá, ¿de qué hablas? Nosotros jamás. Sofía, basta, sé todo. Sé sobre las transferencias no autorizadas, sobre la empresa fantasma en las Islas Caimán, sobre el psiquiatra que David consultó para que me declarara incapaz. Sé sobre el poder notarial que intentaron que firmara y sobre sus planes para robarme mi empresa. El silencio se extendió por largos segundos. Cuando Sofía volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era la hija preocupada, era la mujer calculadora que había estado ocultando durante meses. Mamá, creo que estás confundida. David y yo solo queríamos ayudarte a manejar mejor tus finanzas. A tu edad es normal que... A mi edad, Sofía, tengo suficiente experiencia para reconocer una traición familiar cuando la veo. Y también tengo suficientes recursos para defenderme. Colgué antes de que pudiera responder. El licenciado Hernández, quien había escuchado toda la conversación, asintió con aprobación. Perfecto. Ahora sabemos que van a intensificar sus esfuerzos. Es momento de pasar a la segunda fase. Esa tarde, mientras Sofía y David volaban desesperadamente de regreso a México, yo estaba en una reunión con los principales accionistas minoritarios de Textiles Mendoza, personas que habían invertido en mi empresa a lo largo de los años y que tenían derecho a conocer los intentos de fraude que habían estado ocurriendo bajo sus narices. Señores, comencé, distribuyendo copias de toda la evidencia que había recopilado, tengo el deber de informarles que ha habido un intento sistemático de defraudar a nuestra empresa por parte de individuos muy cercanos a la dirección. La venganza épica que había estado planeando no era un acto impulsivo de ira, sino una estrategia legal cuidadosamente orquestada para proteger lo que había construido durante décadas. Cuando Sofía y David regresaran a México,
se encontrarían con una realidad completamente diferente a la que habían dejado. Sofía y David llegaron a mi casa de Las Lomas a las 11 de la noche, usando su llave para entrar como siempre habían hecho. Lo que no esperaban era encontrarme sentada en la sala, acompañada del licenciado Hernández y de 2 oficiales ministeriales que habían venido a notificarles oficialmente las demandas penales y civiles que había interpuesto en su contra. Mamá, la voz de Sofía se quebró al verme ahí, calmada, esperándolos. David se quedó paralizado en la entrada, su rostro perdiendo todo el color cuando vio a los oficiales. Buenas noches, hijos. Imagino que tuvieron un vuelo complicado desde Cancún. Me levanté lentamente, manteniendo la compostura que había practicado durante todo el día. Les presento al licenciado Hernández, mi abogado, y a los oficiales que vienen a entregarles algunos documentos. Uno de los oficiales se acercó a David. ¿Es usted David Alejandro Ruiz Sánchez? David asintió mecánicamente. Queda usted notificado de una demanda por fraude, apropiación indebida y conspiración para cometer fraude contra la persona de la señora Patricia Mendoza y contra la empresa Textiles Mendoza. El segundo oficial se dirigió a Sofía. ¿Sofía Mendoza de Ruiz? Mi hija asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Queda usted notificada de una demanda por los mismos cargos, además de calumnia e injuria por las declaraciones que realizó ayer en el Hotel Marriott de Cancún. Mamá, esto es un malentendido, comenzó Sofía, pero levanté mi mano para detenerla. No hay malentendido alguno, hija. Tengo grabaciones de sus conversaciones, estados de cuenta que muestran las transferencias no autorizadas, documentos que prueban la creación de la empresa fantasma y testimonios de varias personas que pueden confirmar sus planes para declararme mentalmente incompetente. David encontró finalmente su voz, aunque sonaba temblorosa. Patricia, podemos resolver esto en familia. No hay necesidad de involucrar a la justicia. ¿En familia?, repetí, saboreando la ironía de sus palabras. David, tú y mi hija perdieron el derecho a hablar de familia el momento en que decidieron traicionarme y robarme. El licenciado Hernández abrió su portafolio y sacó un documento adicional. Además de las demandas penales, la señora Mendoza ha decidido ejercer su derecho de desahucio. Tienen 72 horas para desalojar esta propiedad, que es de su exclusiva propiedad. Sofía se desplomó en el sofá más cercano. «¿Nos estás corriendo de la casa? Mamá, aquí viven tus nietos. ¿Dónde vamos a ir?» Deberían haberlo pensado antes de planear robarme 8 millones de pesos y declararme loca. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. En cuanto a mis nietos, ellos son bienvenidos a visitarme cuando gusten. Ustedes dos no. David intentó acercarse a mí, pero el licenciado se interpuso sutilmente. Patricia, sé que cometimos errores, pero todo lo que hicimos fue pensando en el futuro de la familia, en asegurar el legado que tú construiste. Mi legado, dije, caminando hacia la ventana que daba al jardín donde Sofía había jugado de niña, está perfectamente asegurado. Lo que no está asegurado es su participación en él. Saqué otro documento de mi bolsa. Esta es una modificación a mi testamento, firmada y notariada esta mañana. Sofía, tú y tu esposo han sido completamente removidos como beneficiarios de mi herencia. Todo pasará a una fundación benéfica que yo estableceré, con la excepción de un fondo educativo para mis nietos, que será administrado por mi sobrino Roberto hasta que ellos alcancen la mayoría de edad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lloraba en silencio. David parecía estar calculando mentalmente las implicaciones financieras de lo que acababa de escuchar, y yo sentía una extraña mezcla de dolor y liberación. «Mamá», susurró Sofía, «somos tu familia, tu única familia». «No», respondí, volteándome para enfrentarla directamente. «La familia no roba, la familia no traiciona, la familia no planea declarar loca a su madre para robarle su empresa.
Ustedes decidieron ser mis enemigos el día que eligieron el dinero sobre el amor y el respeto. Los oficiales terminaron su trabajo y se retiraron, dejándonos solos con el peso de las consecuencias. El licenciado Hernández también se despidió, recordándoles que tenían 72 horas para abandonar la propiedad. Cuando finalmente me quedé sola con Sofía y David, el drama familiar que se había estado gestando durante meses había llegado a su conclusión inevitable. Ellos habían apostado todo al caballo equivocado, subestimando a la mujer que había construido un imperio desde la nada y que no se dejaría robar por nadie, ni siquiera por su propia sangre. 3 días después observé desde la ventana de mi estudio cómo Sofía y David cargaban las últimas cajas en un camión de mudanzas. Los niños, mis queridos nietos de 8 y 10 años, corrían por el jardín sin entender completamente por qué tenían que mudarse de la única casa que habían conocido. Mi corazón se encogió al verlos, pero mantuve mi resolución firme. Sofía subió las escaleras una última vez. Entró a mi estudio sin tocar la puerta, como había hecho desde niña, pero esta vez su rostro mostraba una mezcla de derrota y resentimiento que nunca había visto antes. ¿Estás satisfecha, mamá?, preguntó, dejando caer las llaves de la casa sobre mi escritorio. ¿Esto es lo que querías? ¿Vernos en la ruina? Lo que quería era que mi hija me respetara, respondí sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. Lo que quería era que mi familia valorara lo que había construido para ellos, no que conspirara para robármelo. Sofía se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma donde se había sentado tantas veces de niña cuando venía a platicarme sobre su día en la escuela. David dice que los abogados creen que pueden revertir todo esto, que puedes estar sufriendo de algún tipo de demencia y que... Sofía, la interrumpí, finalmente levantando la mirada. Dile a David que ayer pasé un examen psicológico completo con 3 especialistas diferentes. Todos certificaron mi perfecta salud mental. También dile que agregué esa amenaza a la lista de cargos en su contra. Se quedó callada por un momento mirando sus manos. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Realmente no hay vuelta atrás? ¿No hay forma de arreglar esto? Hubo muchas oportunidades de arreglarlo, respondí. Cada vez que notaste las transferencias no autorizadas de David y no me dijiste nada, cada vez que participaste en conversaciones sobre declararme incompetente, cada vez que elegiste su lado sobre la verdad, todas esas fueron oportunidades perdidas. Sofía se levantó lentamente. En la puerta se detuvo sin voltear. Los niños te van a extrañar mucho, y yo a ellos. Por eso establecí el fondo educativo, y por eso podrán visitarme cuando gusten. Pero tendrá que ser sin ustedes. La escuché bajar las escaleras por última vez. Minutos después, el camión de mudanzas se alejó por la calle, llevándose a mi hija y su familia hacia un futuro incierto que ellos mismos habían construido con sus decisiones. Roberto llegó esa tarde para nuestra reunión semanal sobre la empresa. Mi sobrino había asumido sus nuevas responsabilidades con una dedicación y honestidad que me recordaba por qué había sido la elección correcta. Tía Patricia, tengo buenas noticias, anunció mientras revisábamos los números del mes. El contrato con la cadena hotelera de Quintana Roo se cerró exitosamente. Vamos a proveer toda la lencería para sus 30 hoteles por los próximos 5 años. Excelente trabajo, Roberto. Sonreí genuinamente por primera vez en semanas. Tu padre estaría orgulloso. Tía, Roberto cerró su carpeta y me miró directamente. ¿No te arrepientes de lo que hiciste con Sofía y David? Sé que fue necesario, pero también sé que debe dolerte. La pregunta me hizo reflexionar por un momento. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Roberto? No es haberlos expuesto o demandado. Lo que más me duele es darme cuenta de que la hija que creía conocer nunca existió realmente. O tal vez sí existió,
pero la perdí en algún momento del camino. Esa noche, sola en mi casa, que ahora se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa, recibí una llamada inesperada. Era mi nieto mayor, Pablo. Abuela, ¿es cierto que papá y mamá te robaron dinero? Su voz sonaba confundida y dolida. ¿Quién te dijo eso, mi amor? Escuché a mamá llorando y hablando por teléfono con la tía Carmen. Decía que tú los acusaste de robar y que ahora no tenemos casa. Cerré los ojos, sintiendo el peso de tener que explicarle a un niño de 10 años las complicaciones de la traición familiar. Pablo, a veces los adultos toman decisiones equivocadas. Tu papá y tu mamá tomaron algunas de esas decisiones y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. ¿Eso significa que ya no nos vas a querer? Mi amor, yo siempre los voy a querer a ti y a tu hermana. Ustedes no hicieron nada malo. Pueden venir a visitarme cuando gusten, pero papá y mamá no pueden venir. No, tesoro, ellos no pueden venir. Después de colgar, me quedé sentada en mi estudio, rodeada del silencio de una casa donde ya no resonaban las risas de mis nietos ni las conversaciones familiares de los domingos. La venganza épica que había ejecutado había sido justa y necesaria, pero eso no la hacía menos dolorosa. En mi escritorio descansaba una carta que había llegado esa mañana. Era de la fundación benéfica que había establecido, informándome sobre los primeros proyectos que financiarían con la herencia que había destinado para ellos: becas educativas para jóvenes de escasos recursos, programas de capacitación laboral para mujeres, centros de cuidado para adultos mayores. Mi dinero haría más bien en esas manos que en las de una hija que había elegido la traición sobre la lealtad. 6 meses después, me encontré sentada en el jardín de mi nueva casa en Cuernavaca, una propiedad más pequeña pero llena de luz que había comprado después de vender la casona de las Lomas. Roberto y su esposa Carmen me visitaban cada fin de semana, y sus hijos habían llenado mi vida con una alegría que había olvidado que podía sentir. La empresa había prosperado bajo la dirección de Roberto. Las ventas habían aumentado un 30%, y habíamos expandido nuestras operaciones a Centroamérica. El dinero que David había robado había sido recuperado completamente gracias a las acciones legales, y tanto él como Sofía habían sido condenados a penas de prisión en libertad condicional y al pago de una multa considerable. Abuela Patricia, ¿puedo plantar estas flores contigo?, preguntó Isabela, la hija menor de Roberto, de 6 años, mientras cargaba una pequeña maceta con petunias rojas. Por supuesto, mi amor. Aquí, junto a las rosas, me arrodillé junto a ella en la tierra húmeda, sintiendo la satisfacción de crear algo nuevo y hermoso. Mis nietos, Pablo y Sofía, que había tomado el nombre de su madre, me visitaban un sábado al mes. Era una situación compleja que habíamos manejado a través de la mediación familiar, pero gradualmente habíamos encontrado un equilibrio. Los niños entendían, en la medida de su edad, que había pasado algo grave entre los adultos, pero que el amor hacia ellos permanecía intacto. Señora Patricia, anunció Esperanza, mi nueva empleada doméstica, tiene una llamada. Dice que es de la fundación. La Fundación Patricia Mendoza había comenzado operaciones 3 meses atrás. En ese corto tiempo, habíamos otorgado becas a 50 estudiantes de preparatoria y habíamos establecido 2 centros de capacitación laboral para mujeres en situación vulnerable. Ver mi dinero transformarse en oportunidades reales para personas que las necesitaban me daba una satisfacción que ninguna cuenta bancaria había logrado proporcionarme. Señora Mendoza, dijo la voz entusiasta de la directora de la fundación, tengo noticias maravillosas. El gobierno del estado quiere financiar conjuntamente la expansión de nuestros programas. Están impresionados con los resultados que hemos obtenido. Después de colgar, me quedé pensando en el extraño camino que había tomado mi vida. La traición familiar que había amenazado con destruirme se había convertido, paradójicamente,
en la liberación que necesitaba para redescubrir mi propósito. Un sobre llegó por correo esa tarde. Mi nombre estaba escrito con la letra familiar de Sofía. Lo abrí con manos que ya no temblaban. Mamá, comenzaba la carta, no espero que me perdones, ni siquiera que leas esta carta completa. Solo quería que supieras que he estado asistiendo a terapia psicológica y que estoy comenzando a entender la magnitud de lo que hice. No busco tu compasión ni tu dinero, solo quería decirte que lamento profundamente haber traicionado tu confianza y tu amor. Pablo me pregunta constantemente ¿cuándo podrá verte más seguido? Le digo que eso depende de que yo aprenda a ser la persona que tú mereces como hija. No sé si algún día podré lograrlo, pero quiero intentarlo. La carta estaba firmada simplemente Sofía, sin los habituales con amor o tu hija que te adora que solía usar. No respondí la carta inmediatamente. En lugar de eso, la guardé en el cajón de mi escritorio junto a las fotos de cuando Sofía era niña y me ayudaba en el jardín, con las manos sucias de tierra y una sonrisa que entonces era genuina. Esa noche, mientras caminaba por mi nuevo jardín bajo las estrellas de Cuernavaca, reflexioné sobre la extraña justicia de la vida. Había perdido a una hija, pero había ganado la tranquilidad de saber que mi legado estaría en manos correctas. Había perdido la seguridad de una familia que creía conocer, pero había encontrado el valor de defenderme cuando nadie más lo haría. Mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Tía, gracias por confiar en mí, no te voy a defraudar. Le respondí rápidamente. Lo sé, mi querido Roberto. Tu integridad habla por sí sola. A mis 73 años, había aprendido que el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas y que proteger lo que habías construido no era egoísmo, sino responsabilidad. La hija malagradecida que había intentado robarme mi empresa y mi dignidad tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Pero yo había elegido vivir con la paz de haber hecho lo correcto. En el silencio de la noche, rodeada por el aroma de las flores que había plantado con mis propias manos, entendí que había ganado algo más valioso que cualquier venganza. Había recuperado mi autoestima y había encontrado una nueva forma de dar propósito a mi vida. El drama familiar había terminado, pero mi historia apenas comenzaba un nuevo capítulo. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.